Volviendo al principio de la Torah, prepárate para comprender la Torah. Con More Johnny Rodríguez Ríos, volviendo al principio de la Torah. Todos los jueves por Roe 1 TV. Todos los jueves por Roe 1 TV. Aquí aprenderás la Torah y como herramientas tendrás conferencias, estudios y mucho más. Volviendo al principio de la Torah con More Johnny Rodríguez Ríos. Con More Johnny Rodríguez Ríos, suscríbete y te gozará. Bienvenidos, amados hermanos, a esta segunda parte del tema que llevamos en el día de hoy, conflicto en el Medio Oriente, segunda parte. En el libro de los Salmos, especialmente en el Salmo 83, vamos a ver una oración de el salmista Asaf, el que escribe este salmo. Y es interesante porque estas personas que hacen parte de este capítulo, o las naciones identificadas en este capítulo, tuvieron una conversión el 19 de octubre del 2012. Y ellos hicieron una oración. Escuche la oración que ellos hicieron. Hola, nos absuelve de nuestros pecados para fortalecernos y nos conceda la victoria entre los infieles. Ojalá destruya a los judíos y a sus partidarios. Ojalá dispérsalos, desgárralos en pedazos. Ojalá demuestra tu poderío y grandeza sobre ellos. Muéstranos tu omnipotencia, oh Señor. En esa oración que ellos hicieron, no solamente están los judíos, sino que hay otro grupo que están también, que se conoce como los partidarios, que son todos aquellos que han tenido pacto con Israel por medio de su religión. Porque esta guerra, amado, es una guerra de religión. Esta guerra no es por terreno, porque Israel ha estado entregando terreno por recibir la paz y el terreno de Israel se sigue achicando. Aquí vemos, amados hermanos, ese Salmo 83. Vamos a darle lectura para que ustedes vean ese Salmo. Voy a leerlo. Dice: ¿por qué aquí rugen tus adversarios? Los que detestan han levantado su cabeza contra tu pueblo. Ahí está hablando el salmista. En su astucia han conspirado, han consultado contra tus santos, diciendo: vengan y destruyámonos como pueblo, para que no vuelva a ser recordado el nombre de Israel. Porque de común acuerdo conspiraron en su corazón. Estos han hecho pacto contra ti, la tienda de Edom. Aquí vamos a ver varios nombres que aparecen en la Biblia, y no olvide que Esad pasó a llamarse Edom, rojizo. Edom, donde también descienden los romanos, los idumeos. Edom y los árabes, Moab y de los galaneros, el territorio de Amón. No olvide quién era uno de los dioses de Amón en Egipto, Amón. Y de Amalek, Filistea, con los que moran en Tiro. ¿Dónde está Tiro ubicado en el mapa? En el Líbano. Tiro. También Asiria conspiró junto con ellos y fue ayuda para los de Lot. Hazlo como rueda de carruaje, oh Yahweh, como paja ante el viento, como fuego que se desata en un bosque y como llama encendida en los montes.
persíguelos así con su torbellino y aterrorízalos con sus tempestades. Su rostro llena de confusión, oh Yahweh, para que busquen tu nombre y sean confundidos. Túrbalos por siempre, para siempre sean confundidos y perezcan y sepan que tu nombre es Yuhei-Bahei. Solamente tú eres exaltado sobre toda la tierra. Cuando nosotros miramos, amados hermanos, y vemos todo lo que está pasando en este día en cuanto a lo que es o lo que está pasando en el Medio Oriente, tenemos que ver que allí lo que está pasando, amados hermanos, es una confederación de naciones que están registradas en ese salmo, y que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, y poder identificar quiénes son los que están identificados en el Salmo 83. Los confederados del Salmo 83 que vendrán y harán guerra contra Israel serán derrotados. Primeramente encontramos las tiendas de Edom. ¿Quién son Edom? Son los palestinos y viven en el sur de Jordania. Ismaelitas son los saudíes, los árabes. Ismael, padre de los árabes, que son los ismaelitas. Moab, que aparece en el Salmo 83, los descendientes son palestinos y están en el centro de Jordania. Y los gadaneros son los egipcios, que son descendientes de Agar, la egipcia. No olvide la matriarca egipcia llamada Agar. Jebal son lo que conocemos como la compañía terrorista. Hezbollah, que están al norte del Líbano. Amón, que aparece también en el Salmo 83. Palestino, que vive en el norte de Jordania. Amalek son árabes del área del Sinaí. Filisteos son identificados como la organización terrorista de Gaza, conocido como Hamas, que viven en Gaza. Tiro es Hezbollah al sur del Líbano, y Asiria, que son Siria al norte de Irak. O sea, que estos partidarios, estas naciones que hoy podemos identificarlas, son las que tendrán una parte importante en esa guerra que habla el Salmo 83. Y si nosotros hoy analizamos, hoy martes 6 de agosto 2024, vamos a ver que lo que está pasando en el Medio Oriente es el comienzo de reclutar todas estas naciones para que vayan a hacerle la guerra al pequeño David. Bien, ¿cuál fue el propósito y por qué es la guerra de todo el mundo contra David? Cuando digo David, estoy hablando de Israel. Vemos la historia, el Eterno a veces nos plasma historias verídicas, pero tenemos que no mirarlo solamente como una historia verídica, sino que tenemos que mirar lo que se está escondiendo en esa historia. Cuando miramos la historia de David y Goliat, todos conocemos esa historia. Pero ¿qué usted cree si le aplicamos el segundo nivel de interpretación de la Torah Remesh? No es casualidad
que el pequeño David está representado por Israel como un pequeño territorio de 22,000 kilómetros cuadrados versus toda la confederación de todos estos descendientes del Salmo 83, que está tipificando a Goliat como un poderío. No olvide que Goliat medía aproximadamente 9 pies 5 pulgadas. Y podemos ver y conocer que la Torah es cíclica, que se está cumpliendo, pero de muchas maneras el mismo relato con otros personajes. Y vemos todo el imperio, el tamaño de estas naciones comparado con Goliat versus David, Israel, el pequeño David. ¿Por qué los filisteos se han tomado, o qué hay en ellos, qué sentimientos hay en ellos para que siempre esté esa guerra en contra del pequeño David? Nos dice Génesis 26, 13-22. Mire lo que pasaba. Desde aquí es que se origina el porqué el Eterno bendice a un grupo y hay otro grupo que lleva la maldición. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1. Y bendijo el Eterno, y el varón se engrandeció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vaca y gran acopio de sus siervos. Y los filisteos le tuvieron envidia. Ahí está el mal sentimiento hacia Isaac de parte de los filisteos. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, y los filisteos lo habían cegado, llenado de tierra. Aquí usted ve la maldad, aquí usted ve el linaje de la maldad. O sea, aquí vemos lo que conocemos en hebreo como el Yeset Ató y el Yeset Ará. Yeset Ató, la tendencia de hacer el bien. Yeset Ató, la tendencia del mal. El ADN que está en cada uno de ser humano, somos responsables de que activemos el Yeset Ató o el Yeset Ará. Los filisteos me parecen que siempre han tenido el Yeset Atá, el Yeset Ará activado desde generación en generación, porque hoy en día todavía siguen haciéndole la vida imposible al pequeño David. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros ha hecho. O sea, el que es de menos cantidad de gente le pide al mayor que se aparte. Todo sería lo contrario, ¿no? Pero así era la cosa en aquel entonces. Isaac se fue de allí. Isaac, pues, para evitar tronconazos y tener pelea con ellos, dice: Isaac se fue de allí y asentó su tienda en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cejado después de la muerte de Abraham. Y llamó por los nombres que su padre habían llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Y los pastores de Gerar rindieron con los pastores diciendo: el agua es nuestra. O sea, ellos no hicieron nada por sacar agua. Los pastores de Isaac hicieron un hueco, encontraron aguas vivas. Entonces ellos dijeron: no, esa agua es de nosotros. O sea, imposible, ¿no? Pero así era entonces en aquel tiempo.
Los pastores de Judá riñeron con los pastores diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre Pozo Esek, contienda y alteración, que significa la palabra Esek, porque habían altercado con él. ¿Y qué pasó? Abrieron otro pozo los hijos de Israel y también riñeron con ellos y llamaron el nombre de Sinaj, y se apartó de allí de nuevo los hijos de Israel y abrieron otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó el nombre de aquel lugar Rehoboth, ensanciamiento y amplitud, y dijo: porque ahora nos ha prosperado Adonai, fructificaremos la tierra. Es interesante cómo todo este linaje del Yeset Hará viene desde generación en generación. Y vamos a seguir viendo, amados hermanos, que estás en su espacio volviendo a la Torá. Te vas a percatar, después de haber escuchado esta segunda parte, que cada uno de ellos lo que buscan es el mal hacia el pequeño David, porque en sus extrañas hay envidia. ¿Cómo es posible que una nación de 22,000 kilómetros cuadrados, una nación tan pequeña comparada con El Salvador, esté sitiada como una de las naciones poderosas en armamento militar? Eso molesta, eso da envidia, y por eso vemos que el Eterno está preparando su plan a través del Salmo 83, a través de Ezequiel 38, para darle exterminio una vez por todas con todas estas naciones. Ezequiel 36:5 nos dice: así dice Adonai el soberano, en el fuego de mi celo hablaré en contra de las demás naciones y en contra de Edom. Edom aparece también en el Salmo 83. Por haber tomado mi tierra como posesión suya, en medio de la alegría de su corazón, despreciaron a las almas, de modo que las llevaron en cautiverio y las hicieron objeto de saqueo. Es lamentable cómo los descendientes de Edom, y usted tiene que buscar ese linaje de Edom. ¿Quiénes son los edonitas? Cómo ellos llegaron a repartir la tierra. Y hoy, cuando miramos el mapa del pequeño David, vemos que Israel no es ningún... Si comparamos el mapa cuando los hijos de Israel entraron a Canaán, que muchas de las varias 3 tribus se quedaron antes de cruzar el río Jordán y los demás cruzaron, usted va a ver, le doy eso como asignación, busque el terreno de Israel en tiempos de Moisés versus hoy en este siglo XXI. Se va a percatar que muchos de esos terrenos han sido dados, han sido cedidos a todas estas personas que han venido prácticamente repartiendo la tierra del Eterno. Y el Eterno en Ezequiel 36:5 está identificando esto que está pasando. Dice el Talmud: ¿acaso cómo podría mantenerse en vida una oveja? ¿Quién es la oveja? Israel es la oveja. Por 70 lobos, que son las otras naciones, si no fuera por la intervención poderosa. Esa es pregunta que nos debemos de hacernos, amados hermanos. Bien, amados, seguimos en esta segunda parte. Cuando vamos a Génesis 1:4, aquí vamos a cambiar prácticamente algo de relato original, porque cuando usted a usted escuchar esto ahora, amados hermanos, y continuaremos con la tercera parte, todas estas naciones, cuando vemos la bandera de cada una de estas naciones,
vamos a ver que ellos han tomado las señales del Eterno y la han plasmado en cada una de sus banderas, especialmente un día como ayer y hoy, que es Rosh Kodesh. ¿Cómo usted identifica Rosh Kodesh? ¿En cuál de las fases de la luna? ¿Verdad que es como si fuera un guineíto o una uñita o un cuchillito? ¿Verdad que sí? Aunque para el mundo secular se conoce como la luz creciente, pero en el tiempo antiguo se entiende que ellos no sabían que la luna astronómica era luna nueva porque estaba detrás y no se podía ver. Ellos tenían que ver para proclamar luna nueva. Así, amados hermanos, continuaremos más adelante con la tercera parte de el conflicto en el Medio Oriente. Shalom.